Vamos a escuchar la voz de Dios. Tú que estás aquí en Río de Janeiro o que estás en cualquier estado de Brasil, tú que estás en un país que se habla portugués, Portugal, Mozambique, Angola, Cabo Verde, Guinea, tenemos miles de personas lusófonas y también tenemos nuestro culto siendo traducido en inglés, español y libras. Vamos a abrir la Biblia en Juan 14, versículo 12. San Juan, capítulo 14, versículo 12, dice Jesús: en verdad les digo que todo aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Quien cree en Jesús diga amén. Aquel que cree en mí hará las mismas obras que yo hago y otras mayores hará, porque yo voy al Padre. Que esta palabra bendiga a todos los corazones. Que su corazón esté dispuesto. Y claro, cuando se está dispuesto, eso significa que el corazón está abierto. Vamos a oír al Espíritu Santo hablar. Oremos. Señor Jesucristo, cómo es bueno, Señor, estar en tu casa. Cómo es bueno tener este compromiso, porque tú inclinaste nuestro corazón. Así como tú haces con las aguas que vienen del norte al sur, tú inclinaste nuestro corazón para amarte, para buscarte, para amar la palabra, amar a la iglesia y también amar la congregación de los santos. Háblanos en esta noche, en el nombre de Jesús. Y el pueblo del Señor diga amén. Amén y amén. Muchas gracias. Amados hermanos, familia en la fe, santos preciosos, mis hijitos en la fe. Aprendemos con la palabra por revelación que todos tenemos un llamado para servir a Dios, al reino y a la iglesia, para hacer buenas obras. Vean cómo Pablo identifica esto en Efesios 2:10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Efesios 2:10. Ese es nuestro llamado, hacer buenas obras como una respuesta al llamado de Dios en nuestra vida. Ahora vean lo que dice Juan. Juan dice: en verdad les digo que aquel que cree en mí, es decir, no es para el curioso, no es la persona que tiene un pie en la iglesia y un pie en el mundo, que un día viene y después no viene, un día ama y después ya no ama. Él dice no. Él dice el que cree en mí, es decir, aquel que tuvo una transformación de vida, aquel que tuvo un nuevo nacimiento, aquel que salió de las garras de Satanás para los brazos de Dios, de la muerte para la vida, de la ceguera espiritual para la luz de la gracia de Dios. Sí, esa persona va a hacer obras, porque dice, quien cree en mí hará las mismas obras que yo hago. Pero ahora viene una sorpresa maravillosa. Dice que otras obras mayores realizará, porque yo voy junto al Padre. ¿Cómo así, apóstol? ¿Quiere decir que nosotros podemos hacer obras mayores que Jesús? Sí, así es, porque quien lo dijo fue Jesús. Mayores apóstoles, sí, apóstol, mayor. Pero, ¿cómo podemos hacer obras mayores que Jesús? Porque Jesús dijo que podemos y somos humanos. ¿Es cierto? En cierta forma, no podemos hacer exactamente las cosas que Él hizo, porque Él curó a todos los enfermos, Él expulsó a todos los demonios, Él curó ciegos, alimentó multitudes, andó sobre las aguas, Él controlaba la tempestad de viento, de olas, Él resucitó muertos. Ahora,
La obra más maravillosa que hizo Jesús, Él transformó almas humanas, sacándolas de la muerte para la vida, de las tinieblas a la luz. Y no hay cómo hacer algo mayor que eso. Parece que esto es obvio. Pero ahora voy a entrar aquí en la revelación de la palabra. Si hablamos en calidad de lo que Él hizo, realmente nadie puede hacer. Jamás podríamos hacer nada mejor o mayor porque no tenemos esa capacidad humana ni poder para hacerlo. No podemos andar sobre las aguas. No podemos llegar a un cementerio y mandar a resucitar a todos. No podemos, una persona que no tiene vista, darle vista. Entonces, tal vez usted me pregunte, pero apóstol, querido pastor, ¿qué quiso decir Jesús entonces? Porque esto es una afirmación muy notable. Obras mayores porque yo voy al Padre. Entonces, cuando Jesús fue al Padre, la Biblia dice que Él envió el Espíritu Santo y el Espíritu es el Señor. Él dijo, yo les rogaré al Padre y Él les dará otro consolador como yo, a fin de que esté siempre con ustedes. El Espíritu de verdad que el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque Él habita con ustedes y estará en ustedes. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Les enseñará. Entonces, en esta noche el Señor va a enseñarte, por revelación, a hacer obras mayores que Jesús. Y quiero decirte, no en calidad. Aprendamos esto en esta noche. Porque vean, el Espíritu Santo está en nosotros, fuimos sellados, lo dice Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Somos habitación del Espíritu Santo. Es la propia presencia de Jesús que está en nosotros. Dice que el Consolador está en nosotros, el Espíritu de Cristo está en nosotros. Colosenses 1:27 dice que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Romanos 8:9 dice que no estamos en la carne, sí en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Entonces, el Señor envió el Espíritu Santo para que nosotros tengamos comprensión e entendimiento de lo que significa haremos obras mayores. Entonces, mis amados, mayor no quiere decir mayor en calidad. Aprenda lo que te va a revelar el Espíritu. Mayor en extensión. Mayor en extensión. Ustedes saben, la obra de Jesús estaba limitada donde en ese tiempo, a miles de años atrás, estaba limitada al área de Palestina. Jesús no salió de Capernaum más que 300 kilómetros alrededor. Fue la extensión del Evangelio en ese momento. El resto del mundo, Asia, Oriente Medio, Europa, no conocían nada al respecto de Jesús ni del poder de Dios. En ese tiempo no había televisión, radio, internet, medio de comunicación masiva. No había ninguna forma de comunicar a no ser caminando a pie o encima de un caballo, de un burro o de un barco. Entonces imagínense una extensión de 300 kilómetros en caballo. ¿Cuándo llegaba allí? Era un largo viaje. Semanas viajando. Entonces Jesús estaba limitado a Palestina. Pero la verdad es que nosotros estamos en pleno siglo XXI y todos saben al respecto de Jesús. Entonces las obras que Dios nos llama a hacer, y Él dijo que haríamos obras mayores que Él, son en extensión. Porque la mayor obra que nadie puede hacer es la transformación del corazón del hombre.
Entonces la extensión, vean, vamos a traer esto a nuestra realidad. Cuando yo fui ordenado al pastorado, toda mi obra estaba referida al área de la isla del gobernador aquí en Río de Janeiro. Un día yo estaba mirando el programa de televisión de nuestro obispo de esa época. Yo estaba viendo, fui un día, 2 días, 3 días, 5, 6, hasta que un día dijo, y Miguel está con hambre del micrófono. Entonces me dijeron, entra aquí y haz el programa con nosotros. Y entré y nunca más paré. Entonces lo que era Isla de Gobernador, los más antiguos se deben recordar, radio, reloj, pip, 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 y anunciaba la hora. Y yo empezaba a hacer los programas. Y desde la Isla de Gobernador llegué a Río de Janeiro, al estado de Río de Janeiro. Y comencé a llegar a muchos lugares que yo ni entendía la extensión de donde llegábamos a través de las ondas radiales. Y Jesús nunca pasó de 300 kilómetros. Entonces, amados míos, estamos aquí comprendiendo que las obras mayores son en extensión. Y ahora escuchen, nosotros somos los agentes que Dios usa para hacer ese gran milagro, que las personas escuchen la palabra y sean salvas. Somos los agentes. Entonces significa, pastor, pero yo no puedo salir de puerta en puerta, imagínate, vivimos en un municipio gigante, ¿es verdad? Pero tú estás permitiendo que la iglesia vaya, y no solo a un barrio vecino o a nuestra ciudad. Hoy llegamos a todo Brasil y por la red internacional no tenemos ideas a cuántos lugares estamos llegando. Por eso Jesús dijo que haríamos obras mayores que Él. Entonces Jesús dijo eso en Marcos 16:15 también. Les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Pero el mundo no pudo salir por todo el mundo, no había forma de avanzar mucho. ¿Se acuerdan? Pablo dijo, si yo hubiera llegado a España, no consiguió llegar a España. Si yo pudiera, ¿qué pasó? Otros llegaron y el Evangelio fue siendo proclamado. Y hoy, en los 4 rincones del mundo, el mundo está escuchando al respecto de Jesús. Esta iglesia puede hacer eso porque tú lo permites. Si tú cruzas los brazos, si tú dices no a esta obra, si tú no quieres hacer obras mayores que Jesús, no vamos a poder hacer nada. Hoy en día, cualquier medio de comunicación cuesta mucho dinero. Entonces él dijo, vayan. Y mi pregunta es, ¿cuáles son los ministerios que están cumpliendo el ID de Jesús? Muy pocos. Brasil tiene miles y miles de iglesias haciendo bingos, rifas, haciendo cenas especiales. Todo eso es bonito de forma social, pero hay personas, millones de personas del otro lado que precisan de Jesús. ¿Y cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿O te parece que una persona recibiendo un paquetito de sal, un frasquito de aceite o agua del Jordán es salva? O haciendo un rito, una ceremonia, ¿eso salva? No. Entonces Jesús había dicho en Hechos de los Apóstoles, recibirán poder, el poder está sobre nosotros, a descender sobre ustedes el Espíritu Santo y serán mis testigos, tanto en Jerusalén primero, que era la región, pero después van a llegar también a Judea, a Samaria y hasta los confines del mundo. Entonces Él les dijo, van a ir hasta el final de la tierra. Saben, Dios ama mucho a nuestra iglesia.
Porque podríamos cruzar los brazos y decir, la vida está difícil, ¿por qué sacrificar? No tenemos este tipo de pensamiento, tenemos presente ese llamado de Dios de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pastor, pero yo no sé predicar, pero estás permitiendo que la iglesia predique. ¿Está correcto? Entonces, a través de la iglesia, ustedes van a llegar hasta los confines de la tierra. A través de nuestras vidas. A través de nuestras vidas. Hablando al marido, a la esposa, a los hijos, a los vecinos. Hoy una chica fue a nuestra casa. Dijo, yo paré aquí en el puesto de gasolina para abastecer mi auto. Y los muchachos me dijeron gracia y paz. ¿Y saben quién les enseñó? Yo. ¿Te estás gloriando? Por favor, pensá conmigo. ¿Gloriando de qué? Yo soy polvo. Pero yo aprovecho todas las oportunidades. Mi esposa también, toda nuestra familia. Nosotros no nos limitamos a las 4 paredes de la catedral. Dios me libre si eso fuera así en nuestra vida. Nosotros pensamos en el otro lado. Cristo es el cabeza de la iglesia. Quiere decir que a través de la iglesia, a través de nuestras vidas, nosotros, iglesia, somos nosotros, no son las paredes no hablan. Somos nosotros que hemos permitido. Por eso le pido a los empresarios que nos ayudaron tanto tiempo, por favor, no dejen de sembrar nuestra iglesia, no dejen. Porque estás permitiendo que el Evangelio llegue hasta lo último de la tierra. Estás protegiendo tu empresa, tú que das empleo. No dé empleo sin la protección de Dios, comerciante, empresario, negociante, emprendedor, dueños de gimnasios. Tenemos hermanos que tienen gimnasios. Cristo va a ser siempre el solucionador de todas las áreas de la vida si tú eres fiel. Ahora vean, Jesús reina a través de los ministerios y de los ministros que Él concedió a la iglesia. Efesios 4, 11 y 12, vean. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, con el fin de perfeccionar a los santos, para que ellos tengan un desempeño en su servicio. Es decir, no estamos aquí solo para ver el culto, estamos aquí para desempeñar, desarrollar nuestro servicio, y nuestro servicio sirve para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos míos, Dios usa la ovejita, Dios usa los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, diáconos, presbíteros, obispos. Saben los que tienen la supervisión de la obra, la responsabilidad de alimentar las ovejitas, de cuidar del rebaño. Entonces nosotros tenemos que ser un paradigma, un modelo para otros. Vean lo que dice Jesús en Hechos de los Apóstoles 20:28. Atiendan por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los constituyó obispos, episcopos, en griego, para que pastoreen la iglesia de Dios, a la cual Él compró con su propia sangre. Entonces, para llegar al mundo entero, tenemos que estar aquí dentro de ese espíritu. Un espíritu que tiene alegría de dar, de contribuir, que tiene alegría de testificar cuando Dios pone una persona delante tuyo. Yo tengo un médico amigo que me ayuda y fui 2, 3 veces hasta que finalmente le dije, ¿tenés tiempo? Entonces le dije, vamos a conversar un poco. Le dije, ¿sabe por qué usted me llama de obispo? Siempre supe que usted es un obispo. Yo le voy a explicar cómo llegué a este lugar. Él estaba de máscara, y cuando le conté mi testimonio en la salvación de Jesucristo, él comenzó a llorar dentro del consultorio.
Yo le dije, tenés que venir a nuestra iglesia a conocer la obra de Dios. Yo frecuenté muchos años la iglesia que frecuentaba Roberto Carlos. Yo era de la iglesia católica en el barrio Urca. Entonces ahora vas a tocar en la iglesia Cristo Vive. Pero no dejé que sea fácil. Yo no dejo que sea fácil. Yo les predico. Yo me senté con una de las personas que más manda en Brasil. Estaba a mi lado y yo le dije, Excelencia, ¿puedo orar por ti? Él me vio y me dijo, sí. Agarré su mano, oré por él y dije, yo declaro que este hombre tiene la sabiduría de Salomón, el poder de David. Y él dijo, saben, yo soy de una religión, dio el nombre de su religión. Yo entro y salgo y no pasa nada, solo ceremonia y ritos. Pero él oyó de Jesús. De nuestra vida no se escapa nadie, porque es a través de nuestra vida que la palabra debe correr. Todos nosotros sabemos, tenemos la seguridad, estamos abajo de Cristo. Él reina. Él reina a través de quién? De los maduros, de los piadosos, de los eficaces, de los fuertes. Es a través de estas personas que lo honran, que lo respetan, que le dan crédito, que se someten. Es a través de estas personas. No es a través de lo acusador, murmurador. No, Dios no usa a esa gente. Esos son vasos de deshonra dentro de la casa de Dios. Sino la persona madura, piadosa, eficaz, fuerte, honra, respeta, se somete a Dios, sabiendo que Cristo es la cabeza, que Él es el Señor de la iglesia, y a través de nosotros, a través de nuestras vidas, edificamos el cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sirva. Entonces sabemos que todos enfrentan batallas, luchas diariamente. Yo enfrento, tú enfrentas. Hay un mundo sobrenatural e invisible. Podemos ver expresiones de este mundo, que hay oposición. Saben que Satanás es sutil. Satanás es muy sutil y él empieza a lanzar situaciones para separar, desgrasar la obra de Dios. Él es muy sutil. No hay en el nuevo pacto la posibilidad de que un cristiano sea poseído por un demonio. Eso es un invento de Satanás dentro de la iglesia. Una invención, es sutil. Él es muy sutil. Crea unas frases, sacudimiento, sal gruesa. Sal gruesa es usada ¿dónde? En la macumba. Pero hay muchas iglesias que usan sal gruesa. Es sutil. ¿Se acuerdan cuando hablé de Pablo? Cuando él tenía un enemigo, un falso profeta, que andó en las iglesias intentando sacarle crédito de Pablo, él dijo en 2 Corintios 12:7, para que no me exalte sobremanera con las revelaciones de Dios, me fue dado un espino en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetea a fin de que no me exalte. Había un falso profeta que hablaba mal de él, que lo acusaba, y consiguió hacerle la cabeza al pueblo de la iglesia que Pablo había fundado contra el propio Pablo. Evangelio de Lucas 22:31. Simón, Simón, le dice Jesús a Pedro, el hermano de Andrés. Simón, Simón, es que Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. El diablo intenta zarandearnos. Una voz que viene y te dice, ¿por qué vas a la iglesia? Hace frío. ¿No ves que está lloviendo? La lluvia le hace mal al pelo. Si tienes extensión, después tu pelo queda chiquito.
¿Cómo vas a dar el diezmo? Con eso podés comprar un nuevo vestido, un zapato. Entonces, Satanás está siempre sutilmente zarandeando como a trigo. Pero Jesús dice, yo rogué por ti para que tu fe no falte. Entonces tú cuando te conviertas, fortalece a tus hermanos. Entonces Jesús le estaba diciendo a Pedro, ¿sabes cuál es tu problema, Pedro? Es que eres débil en tus actitudes de fe. Entonces Satanás viene y comienza a zarandearte. Salí de la iglesia. No presas de la iglesia. Tienes la Biblia. Haz eso en casa. ¿Por qué ir a la iglesia? Jesús creó la iglesia, pero no estaba muy bien, ¿saben? Imagínate. Cuando Abraham, después de vencer una guerra contra 3 reyes, volvió y dio los diezmos. Abraham, pobre, imagínate. Estaba desesperado emocionalmente, quería tener un hijo, no podía. Entonces, sutilmente, Satanás va zarandeando a las personas y estas personas desfallecen en la fe. Un día están allá arriba, otro día están allá abajo. Con esos Dios no cuenta. Dios cuenta con los comprometidos, maduros, esas personas que dicen, pase lo que pase, primero está el reino de Dios. Primero el reino de Dios. Venga lo que venga. ¿Saben? Cuando hubo un lockdown erradamente en nuestro país y las iglesias fueron cerradas y montamos un estudio en mi casa o a veces venía aquí y llegaba aquí el domingo y a veces había gente que venía y decía, yo voy a entrar, aquí es la casa del Padre. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero va a venir la policía, me van a arrestar. ¿Y qué voy a hacer? Había gente que decía, yo voy a entrar, esta es mi iglesia. Si me dicen que no, yo voy a saltar la ventana y voy a entrar dentro de la iglesia. Son personas maduras, comprometidas, amados. Eficaces, que Dios usa. Entonces, ¿cómo hace Satanás? Mira lo que dice Colosenses 3:6. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Si mi comportamiento no es de acuerdo a la palabra, entonces soy un hijo de desobediencia y la ira de Dios viene. Efesios 2:2, en los cuales nosotros anduvimos en otro tiempo, según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, ya no actúan los hijos de Dios. Efesios 5:6, nadie los engañes con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Entonces el cristiano es propiedad exclusiva de Dios. Primera de Pedro 2:8. Piedra de tropiezo y roca de ofensa son estos que tropiezan la palabra siendo desobedientes, por lo cual también fueron destinados. Pero ustedes, iglesias, salvos, maduros, comprometidos, que no se dejan llevar por las cosas humanas, son una raza elegida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo de propiedad exclusiva de Dios, a fin de que proclamen las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas para su luz admirable. Y son estas virtudes que debemos anunciar. Yo no puedo ir a un programa de televisión a decirle, vengan el domingo porque yo tengo aquí un frasquito de aceite. No, todos esos amuletos no sirven para nada. Eso es un comercio. Eso es una forma de hacer mercantilismo y va contra lo que Dios nos enseñó. Dios nos libró. Fue para libertad que Él nos llamó. Estamos libres para predicar, para hablar del Evangelio. Entonces, amados, somos exclusivamente de Dios para proclamar sus virtudes. Entonces, nosotros somos templo del Espíritu Santo, 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son santuario de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? 1 Corintios 3:16 y 17. Después dice que si alguien destruye el santuario de Dios, Dios lo destruirá, porque el santuario de Dios, que son ustedes, son sagrados. Nuestra vida es sagrada. Debemos cuidar nuestra salud, que no es
nuestra vida es sagrada. Personas más viejas deben beber mucho líquido, si no es otra de confusión mental. Deben caminar un poco, deben subir escaleras, porque queremos tener longevidad con salud. Ayer estábamos saliendo del shopping, estaba llegando una señora joven, el esposo era un poco más viejo y estaba con un andador, hasta creo era más joven que yo, ya con todas las limitaciones. Saben, apóstol, con la edad llegan las enfermedades, los problemas, llegan si tú quieres. Llegan si tú lo permites. Dios dice que saciaría con longevidad a todos nosotros. Entonces debemos tener longevidad saludable. No es ponerte un pañal, que te suban al auto, que te pongan en el sol. No, esa no es la vida que Dios quiere para sus hijos. Satanás es muy sutil. Vamos a ver Hechos 19, todavía tenemos tiempo. Dice, algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los poseídos por espíritus malignos y decían, les conjuro por Jesús a quien Pablo predica. Hacían esto los hijos de Seba, sumo sacerdote, era el jefe de la sinagoga. Pero el espíritu maligno le respondió, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Hechos 19:15. El diablo conoce todo, él no es omnisciente. Hablamos de la boca para afuera, él ya escuchó. Conoce la Biblia. Los centros espiritistas comienzan leyendo la Biblia para sutilmente engañar, para que las personas digan, si tiene Biblia es de Dios. ¿Entienden? Él dice, yo conozco a Jesús, conozco a Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? El poseído por demonios se subió sobre ellos y los subyugó a todos, y desnudos y heridos salieron de aquella casa. ¿Ven la vergüenza que pasaron? Versículo 19. También muchos que habían practicado artes mágicas juntaron su libro y los quemaron delante de todos, y calculando el precio, daba 50.000 denarios. Así la palabra del Señor crecía y prevalecía poderosamente. Imagínate si Pablo hubiera dicho, es muy difícil, vámonos. Vamos a la playa, al Mediterráneo. Vamos a beber un agua de coco, comer una salchicha. Vamos a estar luchando contra estos adversarios. Pero ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. Hechos 16:16. Sucedió que yendo nosotros para el lugar de la oración, salió a nuestro encuentro una joven poseída por un espíritu adivinador, la cual adivinando le daba gran ganancia a sus amos. El diablo hace eso, mercantilismo. Y siguiendo a Pablo y a nosotros decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de la salvación. Vean la sutileza de Satanás. Todo correcto. ¿Ven que el diablo es sutil? Y eso se repetía por muchos días. Entonces Pablo, ya cansado e indignado con esto, se dio vuelta y le dijo al espíritu, en el nombre de Jesús yo te mando, sal de ella. Y ella en el mismo momento quedó libre. Vean la sutileza del diablo. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Parecía que estaba todo correcto, pero era el diablo hablando. Entonces, amados, quien es de Cristo está lavado, está purificado, es un espíritu con Él. Mayor es el que está en Él, dice 1 Juan 4:4. Dice, hijitos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes de aquel que está en el mundo. Entonces, mis amados, no hay poder, ni demonio, ni espíritu atormentador que pueda hacer morada permanente en la vida de un cristiano. Llamando de traba o imposibilidad, no es posible, porque aquel que está en nosotros es mayor. ¿Qué dice Santiago? Resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Entonces debemos agarrarnos a las verdades bíblicas. Nuestro querido Señor Jesús. Estamos del lado de la victoria. Jesús es por nosotros. Debemos ser firmes en la fe. Y yo te voy a decir, gloria a Jesús eternamente. Porque ahora nosotros estamos comprendiendo que los apóstoles hicieron obras mayores que Jesús, consiguieron desparramar en el mundo entonces la palabra y miles de personas. Vean, Pedro en el primer discurso, 3.000 personas se convirtieron. Todo el tiempo del ministerio de Jesús no se convirtieron 3.000 personas. Entonces, Él creó las raíces, Él creó las estructuras, los fundamentos y dice, ahora van y prediquen el Evangelio. El mundo precisa oír la predicación de Jesús. Vean las noticias diarias. El miedo está presente en las noticias de nuestro país. Y yo puedo decir que es una blasfemia del pesimismo. Prendes un canal de televisión. Murieron no sé cuántos, porque van a morir no sé cuántos. Amados, es la blasfemia del pesimismo. Todos los canales de televisión ves las malas noticias atormentando a las personas. Va a empeorar. Entonces hay muchas personas oprimidas en nuestro país, luchando contra vicios, sufrimientos, muriendo, suicidándose. En medio de la pandemia, tanto dolor, ahí Satanás viene y pone más carga en la vida de las personas. Y en estos últimos 7 minutos finales, quiero decirle a la iglesia, amados, tal vez ustedes cuando nos escuchan pueden pensar, sí, estamos viviendo un falso optimismo aquí en la iglesia, muy barato. No, no estamos viviendo un falso optimismo. Estamos viviendo una realidad de fe. La fe es vencedora. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicción, mas confíen porque yo vencí al mundo. Y quien es de la fe, vence al mundo. Entonces, este mundo está quebrado, está partido al medio. Nosotros necesitamos ayudar a arreglar Río de Janeiro, Brasil y el mundo. Escúcheme, miles de personas en el mundo mueren diariamente sin esperanza. Miles. Vidas que son borradas, destruidas en sufrimiento. Vidas que estuvieron todo el tiempo oliendo muerte porque nunca llegó el aroma de Cristo a ellas. Personas con dolores se infringen dolor cuando pecan. Y Dios quiere saturar al mundo con esta gracia maravillosa. Dios está cerca, no está lejos. Él ordena estas cosas a la iglesia, que se haga el consejo de su voluntad. Entonces nosotros fuimos hechos, amados, para otro mundo. Pablo dice que nuestra patria es celestial. Estamos aquí peregrinando. Nuestro traductor dice que somos peregrinos. Somos peregrinos en esta tierra. Estamos peregrinando y volveremos al cielo. Dios es nuestra esperanza. La fe en Cristo cambia todo en nuestra vida. Y no está en tu ficha de estudio, pero dice Hechos, ¿por qué hacen esto? Nosotros somos hombres igual a ustedes, anunciamos el Evangelio para que de estas cosas vanas se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos habita. Hechos 14:15. Pablo dice, las cosas de este mundo son vanas. Lo que nosotros llevaremos para la eternidad son las cosas que damos valor de la Biblia sagrada, del reino, de la palabra, de la revelación. Eso es lo que nos va a acompañar para la eternidad. Entonces, anunciamos el Evangelio para que las personas salgan de las cosas vanas y se conviertan al Dios vivo.
Fue eso que sucedió en nuestra vida. Es por eso que estamos aquí en esta noche, porque nosotros dejamos las cosas vanas. Amados, la fama es vana, el poder humano es vano, la ostentación es vana, todo eso pasa. Todo eso es pasajero. Entonces, Hechos 26:18 dice, para abrirle los ojos se conviertan de las tinieblas para la luz, de la potestad de Satanás para Dios, a fin de que reciban el perdón de los pecados y la herencia entre todos los santificados por la fe en Jesús. ¿Cómo el mundo está viviendo? En tinieblas. ¿Cómo que el mundo está viviendo? En la potestad de Satanás. Ciegos espiritualmente hablando. Entonces, precisamos decirle a las personas, el Evangelio abre los ojos. El Evangelio trae a la persona de las tinieblas para la luz. Saca a la persona de las garras de Satanás para las manos de Dios. Eso pasó en mi vida, en tu vida, en la vida de todos nosotros. Y terminando en 1 de Pedro 2:25. Porque estaban desgarrados como ovejas. Hoy tenemos casi 8.000 millones de personas en el mundo. Tenemos 215 millones de personas en Brasil. Una juventud siendo destruida. En mi tiempo, si iba a una universidad, era una honra ir a la facultad. Hoy en día, ves fotografías y filmes de que una parte de las universidades se transformaron en lugar de droga, de sexo, de perversión. Persona quiere terminar un curso de 4 años y en vez de 4 lo hacen más años porque es todo pago y padres que se están endeudando. Agarran niños y dicen que ellos tienen el derecho de decir si son hombres o mujeres. Eso es lo que vive nuestra sociedad. Casamientos del mismo sexo. Nuestra sociedad está de cabezas para abajo. Ustedes estaban desgarrados, pero siempre fueron ovejas y ahora pues se convirtieron al pastor y obispo de vuestra alma. Nosotros somos convertidos. Nuestro compromiso es con Dios. Somos personas eficaces. Es con nosotros que Dios cuenta. Es con nosotros que Dios cuenta. Es con las iglesias que están realmente haciendo un trabajo eficiente que Dios cuenta. ¿Te parece que la Iglesia Católica quiere salvar el mundo cuando el Papa cree que el Big Bang y que fue todo hecho por una explosión? Cree en la teoría evolucionista, no cree en el creacionismo. Mandó a arrancar la Biblia de los católicos, están preparando otro libro. Es un seguidor de las izquierdas del mundo. Ese es el jefe de Roma, amados. Y yo he dicho aquí, tú nunca viste un papa con coraje para llegar con una Biblia y decir, esta es la palabra de Dios. Nunca. Y você nunca viu senhor arcebispo, com todo respeito, pegar e dizer, hoje não vou usar o missário, hoje vou dar uma palavra do meu coração que eu ouvi. No ves que los sacerdotes prediquen la Biblia Sagrada. La mayoría de las iglesias es política y no espiritual. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Dios levantó a la iglesia, Cristo vive. Te levantó a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti que estás también viéndome del otro lado. Dios nos levantó para anunciar el Evangelio. Y ahí sí, ahí vamos a hacer obras mayores que Jesús en extensión. Porque cuando está allí una alma cansada y tú proclamas el Evangelio y esa alma viene a la iglesia o se convierte al Señor, ahí está, haremos obras mayores que Jesús. Jesús nunca tuvo una reunión con 30.000, 40.000 personas en ese tiempo. No había ni sonido para hacer eso.
y hoy vas a entrar a una catedral católica, no entiendes nada de lo que dice el Padre. Es algo estridente y no se entiende nada. Aquí eres racionalmente enseñado, es un culto racional. Estamos siguiendo un itinerario de aquello que Dios me dio y estás todo viéndolo en la Biblia. Y esta palabra debe correr, debe andar. No dejemos que la noche se establezca. Porque Jesús dijo, viene la noche cuando no se podrá hacer más nada. Está llegando la noche. Está llegando la vuelta, el regreso de Jesús. Los días están contados. El mundo está debajo juicio, el mundo entero. Van a estar dos en el campo, uno va a ser tomado y otro dejado. Van a estar dos en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Amados, yo no quiero luchar toda mi vida como he luchado para después imaginar que Jesús va a mirarme y decir, Miguel, santa paciencia. Aquí no. El Señor sabe con cuál compromiso me envuelvo, mismo con luchas y dificultades. Porque prendemos el teléfono a la mañana. Si yo prendo el teléfono a las 4 de la mañana, entran problemas. Esa es la vida de un pastor. A veces me llaman personas. A veces ven personas que estoy en vivo y me llaman personas. Son muchas luchas, muchos problemas. Convivimos con la felicidad de mucha gente, pero también con el dolor, con la muerte, que yo no tengo mucha instrumentalidad en tener que lidiar con eso, pero nos toca vivir. Vamos a recordar, hay muchas almas cansadas del otro lado. Permita que esta iglesia haga siempre obras mayores, porque fue Cristo que lo dijo. ¿Ustedes creen en mí? Ustedes van a hacer obras mayores que estas. Entonces, cuando tú haces tu PIX, tu transferencia, tú estás diciendo, Señor, yo tengo algo que puedo ofrecerte, entonces está aquí, para que el apóstol nunca saque los programas del aire. Este año varias veces dije, la TV está en una lucha, divide en 4 cuotas, 3 cuotas, pero creemos en un Dios vivo. Y sabemos que si nosotros no predicamos, las piedras van a clamar. Entonces voy a continuar predicando. Vamos a hacer obras mayores que Jesús. Fue Él que lo dijo. En extensión. En el nombre de Jesús. Si tenemos a alguien de autoridad del municipio viéndonos, siempre tenemos personas. Pedimos que vuelvan las líneas de colectivo. Precisamos que vuelvan las líneas de ómnibus. Que se restablezcan las líneas de ómnibus en nuestra región, que muchos hermanos usan las redes de ómnibus. Es un favor al pueblo de nuestra región. Pedimos, por favor, precisamos las líneas de ómnibus en el nombre de Jesús. Si no te sientes avergonzado, curva tu cabeza. Padre amado y bendito, muchas gracias. Esta noche oímos el llamado de Dios. Fuimos llamados todos para predicar y cumplir la gran comisión. Estamos en un país con luchas políticas, sociales, guerras de banderas, Dios.
Pero gracias a Dios hay comida y bebida, gracias a Dios los mercados tienen alimentos, hay provisión en este país. Este país sustenta miles de personas en el mundo entero que comen de los frutos de nuestra tierra. Señor, necesitamos. Já há países passando fome, grandes necessidades, economias quebradas. Eu sei que Deus pode Y creemos que tú puedes transformar todo e fazer da maldição uma y convertir a la maldición en bendición. Dios lo puede hacer en el nombre de Jesús, Padre. En esta noche, todo lo que están oyendo aquí en Río de Janeiro, Brasil y el mundo, que todos se levanten y digan: heme aquí, Señor. Yo soy corajudo, valiente, yo quiero servirte, Señor. Yo quiero que la palabra corra y sea glorificada, y que vidas sean transformadas, y que obras mayores sean hechas en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor diga: amén, amén y amén. português. Amém, amém. Vamos a ponernos de pie con un lindo aplauso. Amém, irmãos. Amén, hermanos. La obispa va a dar la bendición final. Agora, 9 horas Son las 9 y 2 Tem minutos. relógio, faltam 2 minutos, né? Quien precisa volver a su casa puede hacerlo, y quien puede quedarse, vamos a cantar más una alabanza. Levante sus manos. Gracias, Señor, una vez más. Somos agradecidos a ti por esta palabra. Salimos de aquí preparados para ser usados por ti, Padre, porque somos tus hijos. Heme aquí, envíame a mí. Llévanos en paz, pone tus ángeles a nuestro alrededor, guárdanos, líbranos de todo mal, que todos nosotros tengamos una noche tranquila de descanso, Señor, de renuevo, para que mañana al levantarnos veamos tus bendiciones, veamos tu provisión y veamos aquello que hemos esperado. Aunque parezca imposible, sabemos que tú lo puedes hacer posible. Entonces salgan de aquí felices, bendecidos, abran sus labios y digan que Jesús es el Señor de sus vidas. Gracia y paz. Una buena noche. Hasta el domingo, en el nombre de Jesús.